Un evento súper importante en nuestra carrera. Como ustedes saben, desde el año 1789 el mundo sufre un cambio con lo que es la industria. Y este cambio ha permitido que todos los estados dependieron de algún modo de otro estado. Y esa situación lo vimos diario, lo hemos verificado, hemos sido perjudicados. Pero hoy en día vimos todas esas cosas que están pasando al frente, algunos no entendemos. Por eso hemos decidido invitar a una persona que es muy querido por nosotros, desde nuestra ciudad, e incluso desde nuestra clase, que va a arrojar luz sobre ese fenómeno que estamos viviendo todos los días, que es la soberanía estatal frente a los desafíos de la globalización. Para profundizar, demos un gran aplauso a nuestra colega Juan Irene. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer para mí, ¿no?, poder acompañarles en la tarde de hoy para iluminarles acerca de lo que es este maravilloso tema que anteriormente, de hecho, nosotros hemos debatido acerca del mismo. Yo quiero expresarme, pero también quiero escucharlos a ustedes. Quiero escuchar cuál es su punto de vista, qué ustedes piensan de este tema tan interesante, como lo es mantener la globalización y al mismo tiempo lidiar con esos desafíos que nos presenta lo que es la globalización. Pero antes de iniciar con esto, quisiera presentar mi persona a ustedes. Para aquellas personas que no me conocen del todo, mi nombre es Juan Irene Guzmán Castillo. Coloco acá Lady Guzmán para que sea más fácil para ustedes grabárselos. Soy locutora profesional con especialidad en maestrías de ceremonias. También soy cantante y actualmente, al igual que ustedes, soy estudiante de ciencias jurídicas. Como ya les dije, un placer para mí poder presentar. ¿Bien? Quisiera mostrarles esto y que puedan ver todo el globo, ¿verdad? Todos los países. Y también entiendan el tema. La soberanía de los estados frente a los desafíos que enfrenta la globalización. Y conocer qué tan importante es la soberanía sin apartar la globalización de ella. Pero antes de ello, vamos a iniciar con esta pregunta que no la van a responder, la vamos a dejar por ahí en un ladito. Si los estados son soberanos, ¿por qué una decisión puede afectar el precio de los alimentos, el valor de nuestra moneda y en muchos casos las leyes que nosotros aplicamos? Tomando en cuenta que esta decisión no se trataría de nuestro estado, sino más bien de otros. Vamos a iluminar un poco acerca de qué es la soberanía y también de dónde viene esta. La soberanía es uno de los principios fundamentales de lo que es el derecho internacional público. Tradicionalmente, esta se entendía como el poder supremo que tiene un Estado para poder ejercer, ¿verdad?, sus funciones sin tener ningún tipo de interferencias extranjeras. Sin embargo, la globalización, la cooperación internacional y las organizaciones internacionales han creado de manera significativa la forma en que se concibe y se ejerce la soberanía, hablando de manera actual. Esta tiene sus raíces en lo que son los estados modernos europeos, que se crearon y se consolidaron con lo que fue la paz de Westfalia, que puso fin a los conflictos religiosos entre Europa, y también se estableció el reconocimiento de la independencia de lo que es la política en los estados. Pero hablando de esto, como ya les mencioné, que quisiera escucharlos a ustedes y quisiera manos diferentes levantadas. Como ya nosotros venimos anteriormente hablando del tema de la globalización y la soberanía con un debate magnífico que tuvimos acá, quisiera que ustedes me digan qué entienden por soberanía estatal. Pero yo quiero manos distintas. Aquí hay personas muy buenas que siempre escuchamos, pero yo quisiera escuchar a esas personas que también tienen conocimiento y saben lo que es la soberanía estatal. No tienen que decirlo de manera científica, puede ser algo natural que ustedes entiendan en sus propias palabras. Vamos a ver. Quisiera manos levantadas. ¿Qué usted entiende por soberanía estatal? Vamos a ver, David. Por soberanía estatal simplemente podemos interpretarlo como el poder que tiene, vamos a decir, el Estado que gobierna
un pueblo o un país en general. Eso se puede entender como soberanía. Muy bien. Junior. Sí, la soberanía estatal no es más que la independencia que nosotros tenemos como Estado de regir nuestro propio fondo, independientemente de que tenemos avalado lo que son los fondos internacionales. También tenemos la cooperación internacional que nos ayuda a lo que es nuestra soberanía. Pero si nosotros estatalmente no podemos resolver nuestra situación estatal, otro no nos la va a resolver. Muy bien. Edgar y el último, por el momento. Es el poder supremo que ejerce independientemente cada gobierno, cada territorio sobre su territorio. Es como decir, ¿cómo me expreso mejor? Cuando queremos hacer algo, que alguien nos quiere imponer algo de fuera, nosotros somos soberanos e libres. Podemos hacer lo que nos... Para esas lo que decisiones. exactamente. Muy bien. Basándonos en esto y ya sabiendo que ustedes tienen una noción, ¿verdad?, de lo que significa lo que es la soberanía estatal, vamos a pasar a conocer cuál es la evolución del principio de la soberanía estatal y su relación con las nuevas dinámicas del derecho internacional público. Lamento no poder moverme de manera tan libre, pero bueno, yo estaba analizando, escuchando y leyendo un poco acerca de este tema y llegué a la conclusión que quizás en algún momento las personas, ¿verdad?, de siglos atrás, aunque algunos sí estaban adelantados al tiempo, pero otros no se imaginaban que la globalización iba a estar al nivel al que está el día de hoy. Porque para nadie es un secreto de lo mucho que ha avanzado la cooperación internacional y de lo que se ha extendido este tema de la cooperación y la globalización. Pero bien, no sé si ustedes recuerdan, en el siglo XX, tras las dos guerras mundiales, se formalizaron organizaciones, podemos decir, de todo tipo. Pero especialmente vamos a mencionar esta, que es la cabecilla de lo que es la colaboración entre los estados, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, que esta lo que busca es la cooperación entre estados y también limitar, se puede decir, lo que es el ejercicio de la soberanía estatal. Sin embargo, en cuanto a la globalización, podemos decir que en el siglo XXI estamos muy interconectados con la economía y esos demás estados. Se puede decir que seguimos siendo soberanos, pero ya dentro de un contexto de cooperación internacional constante. Y ahorita surgió la pregunta, las economías nacionales están interconectadas. Las decisiones que se toman en un país pueden afectarnos a nosotros en cuanto a la economía, el comercio, las inversiones, y donde más difícil que es el mercado financiero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir en conclusión que ha evolucionado la soberanía? Simple. Pasó de ser una visión más absoluta y única, ¿verdad?, a ser ya una visión más flexible y cooperativa. Seguimos siendo soberanos, pero ya dentro de una red de normas que conlleva cooperación y responsabilidad, pero responsabilidades fuertes, no cualquier responsabilidad, porque inmediatamente un Estado depende de otro, como por ejemplo, que más adelante vamos a mencionar el tema de la República Dominicana, ya se nos complica un poco tener una soberanía tan absoluta. Esto en este tiempo podemos decir que es muy difícil. ¿Qué pasaría si un país actuara sin cooperación internacional? Vamos a basarnos, señores. Por ejemplo, nosotros tuvimos un debate muy bonito y donde una parte estaba en contra de y otros a favor de. Entonces, como ustedes saben, ya al día de hoy, dando esta conferencia, aquí no está nadie a favor ni en contra. Usted va a decir lo que usted piense, lo que usted opina y cuál es la importancia de esta pregunta. ¿Qué pasaría si un país actuara sin cooperación internacional? Quiero manos levantadas. ¿Qué pasaría? Por supuesto, cualquiera puede opinar. Bien, ¿qué pasaría si un país actuara sin cooperación internacional? Bueno, eso sería como un celular. No sé si te ha pasado que tú has ido a un campo o lejos por ahí donde no hay señal
el teléfono te funciona, pero cuando no tiene internet, que tú no estás interconectado con las demás personas, tú sientes como que no sirve el teléfono. ¿Por qué? Porque está muy limitado. Sin embargo, tú no puedes comparar un celular con un país. Si un país dejara de actuar en cooperación con los demás estados, vamos por lo positivo. Si por ejemplo hay una guerra entre Ucrania y no sé quién y Estados Unidos, bueno, eso no tiene por qué afectarnos a nosotros, no nos va a subir la gasolina por eso, porque nosotros, y depende del país, porque hay países que no tienen petróleo ni pueden producir su propia gasolina, pero que estamos en lo positivo. Pero sería autónomo, la cultura podría preservarse, porque al no estar, ¿cuál es la palabra? Internacionalizado o interconectado con otros países, siempre asumimos culturas de otros países. Por ejemplo, aquí que celebran el Halloween, que celebran el que sigue, cosas que no son de aquí, y lo que se pierde es la esencia cultural de este país por estar practicando otras. Entonces se va como perdiendo por estar imitando a otros países. Hay países que su base es el petróleo. En el caso de Estados Unidos, su moneda es cantidad en cuántas reservas de petróleo tienen, no reserva de oro. Entonces, si tú no tienes quien te compre, ya hay lo que tienes que hacer tú es como el que vende gallina, en los tiempos de antes, pero que tú me vendes. David. Bueno, es importante reconocer que cuando hablamos de la cooperación, yo particularmente lo veo como una ayuda. No quiero verlo de la forma negativa, como que nos estamos recostando de los demás. No lo veamos como dependencia o debilidad de nuestro país. Si una muestra de responsabilidad compartida, por ejemplo, este tema está bastante adecuado para lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos. Sin cooperación, una catástrofe de esta magnitud, imagínense que Venezuela tratara de resolver por sus propios medios, solo ellos, la situación que le está aconteciendo, como pasó también en Haití. ¿Cuántos años le tomaría resolver esta situación? Que no es solamente de salud, también estamos hablando de alimentos, de trabajo, de educación. Aquí se involucra todo. Entonces, en la cooperación intervienen los países internacionales que acuden con ayuda, y la misma palabra lo dice, a cooperar, a tratar de ayudar y mejorar la situación actual. Internacional. Esto sí es importante porque realmente nos ayuda como estados. Podemos hablar en materia de especialidades, ejemplo, abrimos en el campo de la medicina. Hay países que se especializan por diversas áreas, otros crean, en el caso de Colombia, nuestro país lleva a un grupo de militares a especializarse allá, y esto dinamiza también para contrarrestar, para tener una mejor función lo que es la guardia, el equipo militar dominicano. También en materias de salud podemos ver que de Cuba resurgen muchos médicos por excelencia, y todas esas recopilaciones nos ayudan, y nosotros pues hacemos una mejoría de estado. Muy bien. Como fue el terremoto que ellos tienen, y muchos países que están colaborando, llevando ayuda, porque ellos no están funcionando de manera normal. Muy bien. Sí, cuando un país, esto es muy importante el tema, cuando un país actúa en cooperación internacional, deja secuelas en el país al que está ayudando. Nosotros en la actualidad pudimos vivir lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, y vimos que fue muy televisado lo que fue que Rusia amenazó a quienes intervinieran. No obstante, veíamos por los diferentes medios de comunicación que había muchos civiles pidiendo ayuda. No tenían casas, no tenían alimentos, etc. Ahí entró un conflicto entre Rusia y China, que China, por medio de cadenas de televisión, le dijo que sí iba a intervenir, y que si uno de sus helicópteros o aviones era derribado, iba a ser una declaración de guerra,
intervino y llevando alimentos, camas y un sinnúmero de utensilios muy necesarios que se necesitaban en ese momento a los ciudadanos ucranianos. Muy bien. Basándonos en esto, que nosotros hemos escuchado a favor y en contra de lo que es tema de la soberanía y la globalización, yo quisiera que a mí me levantaran la mano las personas que están de acuerdo con la cooperación internacional. Por favor, los que están de acuerdo con la cooperación internacional. Imane, ¿no está de acuerdo con la cooperación internacional? Vamos a ver. Los que sí, pueden dejarlo digo, por favor, discúlpenme. Diana, ¿no estás de acuerdo con la cooperación internacional? No, yo les pregunto porque, ya pueden bajar las manos, les pregunto por el tema de que si no están de acuerdo, quisiera escuchar, ¿usted está de acuerdo? Claro que sí. ¿Por qué usted está de acuerdo? Por eso ayuda al desarrollo del país, la economía, la situación sanitaria, todo. Excelente. Por el tema de que si algunos no estaban de acuerdo, me hubiese gustado saber el por qué. Negocio con él y si él De manera Eso es directa cooperación. o indirecta siempre va a haber Pero una, no es dependencia, es una cooperación. cooperación. Ahora bien, miren, este gráfico, el aumento no poderme acá. Esa es la proporción de la deuda pública total en la moneda extranjera en septiembre. Acá no se ve muy bien, no sé si ustedes logran percibirlo, sin embargo, en la segunda posición estamos nosotros, la República Dominicana, con una deuda externa muy grande. Nosotros debemos más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto, lo debe República Dominicana. O sea que es amplia la deuda. Y cuando usted se va al internet, es impresionante la forma en que ChatGPT le dice que esto no es preocupante. Y usted se pregunta por qué no es preocupante. No sé si ustedes saben cuál es la principal fuente de ingreso de nuestro país. turismo. El turismo. ¿Quiénes dependen del turismo acá? Miren, los que no levantan la mano, porque aunque están trabajando no dependen directamente del turismo, ustedes dependen indirectamente. El turismo es la fuente de ingreso number one de República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? ChatGPT te dice, República Dominicana no tiene una deuda tan grande o no es tan peligroso que pueda tener el nivel de deuda que tenemos con los Estados Unidos. Lo que es preocupante, si esta deuda, estos préstamos que se toman son para hacer actividades, ¿verdad? Negocios o inversiones productivas, que es lo que la interrogante. ¿Hace República Dominicana con todo el dinero que toma prestado obras importantes o simplemente es un dinero que se va a donde no debe irse? Es la primera pregunta. Esto es algo que uno, ¿qué le digo? Bueno, también menciona el tema de que la deuda genera muchos pagos que hay que hacerle en interés. Y la cuestión es, ¿tiene República Dominicana cómo responder esta deuda, pagando el interés que genera tenerla, tanto dentro como fuera? Edgar, usted me está diciendo que no. Bueno, compañera, lamentablemente al caso, según cómo vamos endeudados, nuestros hijos y el futuro de nosotros seguirán endeudados, ya que lo que tenemos, ahora mismo somos, ¿cómo le digo? Tenemos oro. El oro que estamos trayendo, lo que estamos ganando es un 10% de todo el oro que estamos llevando, entonces no estamos produciendo con qué pagar la deuda. República Dominicana no tiene para pagar la deuda, los intereses. No. Respondan ustedes. El problema con la deuda no es porque no tienen cómo pagarlo, sino que no hay voluntad política para pagarlo. Y la deuda no es un problema en sí, es no pagarlo. Porque yo tengo mucha República deuda. Dominicana, exacto, es un vivo ejemplo. Es la bendición. Siempre se escucha a las personas que tienen dinero o que tienen algún emprendimiento que ya va muy avanzado, que le está generando dinero, decir que son los más endeudados. De hecho, ustedes han escuchado a Santiago Matías Alofoque, ¿verdad? Decir que él es una de las personas más endeudadas del país. Sin embargo, él sí tiene para pagar esa deuda. Claro. La República Dominicana tiene para pagar la deuda. El problema no es la deuda. El problema no es los préstamos que se toman, porque la República Dominicana tiene un ingreso en turismo, señores,
increíble. Ustedes no se imaginan la cantidad de hoteles que hay aquí, en la zona de Punta Cana. Es increíble que usted vaya a uno de esos hoteles que están en Punta Cana o en Valladolid, donde usted se dirija, que esté para acá, para el este, y usted se va a encontrar muchas personas del norte, del sur, de todas partes vienen ellos acá. ¿A qué? A producir dinero. ¿A base de qué? Del turismo, que es nuestra fuente principal. Entonces, en definitiva, el problema no es la cantidad de dinero, es qué se hace con ese dinero. Y si se sigue sosteniendo, ¿verdad? Que ojalá no pase algo que, como por ejemplo en la pandemia del 2020, que hizo que el turismo se fuera abajo, y aún así es un vivo ejemplo también para entender como lo importante que es la cooperación internacional, porque recibimos ayuda de lo que es el gobierno estadounidense. Usted, nada más. Usted nos dijo, empezando ahorita, mira, Trujillo lo primero que hizo fue pagar la deuda de él. Totalmente. Y la pagó, y cuando eso no había tanto dinero. Y ahora que hay mucho dinero, hay falta de voluntad, no le interesa pagar la deuda de él, a los que están dirigiendo. Porque ellos cogen el dinero prestado, y entonces a ellos, por eso que vivimos en la monarquía, que todo el tiempo vivimos así, que nos viven machucando, porque nosotros debemos dinero y tenemos que hacer lo que otros digan. Entonces, si nosotros no le debemos, vamos a poner a los Estados Unidos, no tenemos que obedecer las órdenes de ellos. Aquí pero usted considera que nosotros no deberíamos tener una deuda con el gobierno estadounidense. Pero no tan exagerada. No tan exagerada, entiendo. Muy bien. No tan exagerada. Como les mencioné, el problema no es la cantidad. No es la cantidad, es si nosotros podemos realmente pagar esa deuda. Bueno, este básicamente fue lo mismo, no se ve el año acá. Sin embargo, esto es de diciembre de 31 de cada año, y este es el nivel de deuda que nosotros tenemos. Como ya les mencioné, les hablé acerca de la importancia y de que básicamente no es la cantidad de dinero, sino más bien qué se hace con ese dinero que nosotros tomamos prestado. Les voy a pasar esto. Vamos a ver. Usted agarre por acá. Vamos a ver las personas que casi no me participan. Señores, esto es un tema interesantísimo que sería bueno que nosotros como juristas, ¿verdad? Y también, independientemente de que seamos juristas, personas, en definitiva, seres humanos que necesitamos aprender y conocer acerca de este tema, es importantísimo. Vamos a ver. Les voy mencionando el tema y ustedes me leen. No lo tienen que leer completo si es mucho, solamente para lucir un poco, ¿verdad? Darle ilusión para que la gente entienda de qué estamos hablando. ¿Quién tiene la responsabilidad de porque de aquí fue que surgió que nosotros al día de hoy tuviéramos la globalización al nivel de que la tenemos? La migración internacional. Solamente puedes leer una parte, tiene que ser completo. La migración internacional es el desplazamiento de personas de un país a otro con el propósito de residir temporal o permanente en el territorio de otro estado. Acerca de qué tratan, ya que no lo vamos a profundizar. La ciberseguridad, señores, este tema es muy interesante porque nosotros hay maquinarias y sistemas avanzados que la República Dominicana no cuenta con ellos. Sin embargo, otros países como Rusia, China, Estados Unidos, Corea, sí cuentan con ellos, y la cooperación es lo que nos permite a nosotros poder tener acceso a ellos a través de esos estados. Quiero que ustedes vean esto conforme a lo que nuestra colega Jamie ha mencionado el tema de Venezuela. Todas estas manos juntas, y que tú por favor me le... Sí, déjame ver. Ahí están las manos. Esto es un símbolo, ¿verdad?, de cooperación entre todos, que ha mencionado Jeremy con el tema de Venezuela, que de hecho se los iba a puntualizar. Y también quisiera que ustedes vean esta imagen y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Trujillo con este tema? Trujillo heredó una deuda cuando subió al poder de unos $9.000 millones y tantos, ¿verdad?
Aunque la creciente deuda que dejó este pago, ¿verdad?, fue en el país fue muy grande, a entidades bancarias, entidades nuestras internas, fue grande la deuda que dejó. Sin embargo, nosotros no teníamos deuda con ningún otro estado. Yo estaba hablando con mi compañero Denis ahorita acerca de específicamente este tema. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido una colaboración de otro estado en el caso de Trujillo? Por ejemplo, los derechos humanos tenían que intervenir, o intervenir no violentando que nosotros somos un país libre e independiente, que somos soberanos, sino haciéndole entender al Estado, específicamente a nuestro mandatario, que lo que él estaba haciendo no podía ser, porque estaba violando los derechos humanos y los derechos fundamentales. Sin embargo, por esta razón fue que él decidió pagar la deuda externa, porque con el pago de la deuda externa, él podía hacer lo que bien le pareciera. Con esto se responden muchas preguntas y queremos también dejar entender que la soberanía no es que desaparece, no es que ha desaparecido, sino que ya se ve de una manera más flexible, como les mencioné anteriormente, de cooperación, ¿verdad?, entre los estados, que también es muy interesante por el tema, lo vamos a hablar más adelante, el tema de Venezuela, y también qué pudo haber pasado si hubiese sido República Dominicana o si hubiese sido Colombia. Iba a ser lo mismo. Entonces nosotros no podemos enemistarnos con ningún estado, porque muchas veces esos estados en situaciones y catástrofes como la que pasó hace unos días pueden ser de mucha ayuda. Denis. Ahora bien, otra pregunta muy interesante que quisiera que aquí, si ustedes pudieran analizar, ¿verdad?, y enfocarse en esas cosas positivas que tenemos cuando podemos cooperar con otro estado. Que si quiero manos levantadas, Limanes. Pues bien, ese punto es importante, incluso es la esencia del debate, de la exposición, porque la cooperación internacional nos ha traído mucho más beneficios que daño. Eso no es un secreto. Por ejemplo, una de las cosas que más ha aportado la cooperación internacional es el asunto económico, porque hay muchos estados pequeños que hoy en día, sin la presencia o sin la existencia de la cooperación internacional, su economía se veía muy resacado, muy estancado, para ser más claro, porque la economía, cuando se da a nivel nacional e internacional, esa conectividad permite que el dinero circula. Pero solamente vemos el dinero, pero dentro de la circulación del dinero hay muchas cosas de estas. Por ejemplo, el conocimiento. ¿Qué pasaría si hoy en día no podía agarrar mi teléfono? Porque nosotros no inventamos teléfono. Nosotros no inventamos internet. Nosotros no sabemos ni siquiera cómo se hace un bombillo. O sea, todas esas cosas lo estamos disfrutando gracias a la cooperación internacional. Y otro beneficio que nos trae la cooperación internacional es estar siempre informado sobre los grandes avances tecnológicos. Por ejemplo, yo soy un avalado de la tecnología y yo sé que sin la tecnología que los estados internacionales permiten que podamos disfrutar, hay muchas cosas hoy en día no podríamos hacer. Y sin hablar también de aportes culturales. Hay muchos países que tienen cultura rara, ustedes lo saben, que son culturas que nos aportan, que nos avanzan, que nos ayudan. Y muchas veces al tener ese contacto con el mundo exterior, eso nos hace reflexionar y nos permite entender que nuestra realidad o está mal o está bien. Si la persona es inteligente, copia lo que está bien y aumenta lo que necesita para crecer como persona. Por eso es que entiendo que la cooperación internacional es fundamental para nosotros como un pueblo subdesarrollado y también lo es para ellos, porque eso no empezó aquí, eso empezó desde antes de la revolución industrial.
cuando las colonias donaban toda esa materia prima para que los países desarrollados podían avanzar. Ahí empezó, no porque nosotros fuimos solamente beneficiados, sino que los grandes países, en lo que se llama economía colonial, es cuando el país industrial como Inglaterra, como Estados Unidos, como España, como Portugal en ese tiempo, venían las colonias y ellos agarraban cosas que en el imperio hacía mucha falta. Entonces ahí empezó lo que es la cooperación internacional, que nos da ese gran espacio hoy para que nosotros podamos disfrutar. Muy bien, así es. Tecnología y procesos diseñados para proteger sistemas informáticos, redes, dispositivos y datos frente al acceso no autorizado, ataques, daños o robos. Soberanía estatal. Bueno, yo no suelo ser muy extensa cuando voy a locutar delante de un público, porque no me gusta cansarlo, ni tampoco, yo entiendo que siendo directa, breve, puedo llegarles más rápido. Eso es algo ya muy personal. Y esta última imagen, quiero que se adentren a ella y vean las dos manos y vean las personas pasando, ¿verdad?, por entre ellas, que lo vean como así mismo se ve la cooperación y la soberanía. Aunque lamentablemente en el debate pasado estuve en contra de esto. Ustedes saben que si a ustedes le dan un caso, usted tiene que hacer todo lo posible para sacar ese caso a flote, aunque esté en ciertas cosas en desacuerdo. Sin embargo, a mí siempre me ha interesado el tema de la cooperación y la ayuda mutuamente, y por eso les traje esto. O sea, estamos viendo una mano, dos manos y personas caminando entre ellas, y este es un simple mensaje que llega indirectamente al tema que nosotros estamos tratando la tarde de hoy, que es el tema de la globalización y la soberanía. No está desapareciendo, simplemente estamos trabajando desde un punto flexible, ¿verdad?, para poder nosotros ser cooperativos con los estados, que los estados sean también cooperativos con nosotros. Un ejemplo vivo de esto es la catástrofe que ha pasado en Venezuela y lo solidarios que han sido muchos estados con el país de Venezuela, la ayuda que han llegado y van a seguir llegando. No sé si vieron el tema de este señor que es el dueño de esta cuestión del internet, que dijo que va a dar internet abierto hasta el 25 de agosto, me parece. O sea, eso es lo que permite la cooperación, señores. No lo veamos desde un punto de que está acabando con nuestra integridad como Estado, sino más bien que nos ayuda a enfrentar situaciones. Nosotros hemos tenido muchísimas situaciones, tanto en este país como fuera de ella. La pandemia fue algo mundial, y esta pandemia, aunque nos dio muy duro a nosotros que somos un país que dependemos en primer lugar del turismo, y fue donde más nos afectó, pudimos ver la mano de los estados, especialmente de Estados Unidos, facilitándonos vacunas y demás. Y todo esto viene por el tema de la cooperación internacional, que es muy interesante, y si quisiera como que le diéramos más seguimiento y que busquemos siempre lo positivo de esto. La soberanía no es una palabra decorativa en el derecho internacional ni un concepto del pasado. Es la columna vertebral que sostiene la existencia misma de los estados, el principio que garantiza que cada nación pueda decidir su destino sin imposiciones externas, y la última barrera frente a la arbitrariedad del poder. Pero en el mundo actual, la soberanía ya no se defiende únicamente con fronteras físicas, sino con capacidad de decisión, con instituciones fuertes, con cooperación inteligente y con respeto mutuo entre los estados. No significa aislamiento, significa dignidad en la interdependencia. Hoy más que nunca, cuando las crisis cruzan océanos en segundos, económicas, tecnológicas, migratorias o de ciberseguridad, la soberanía no desaparece, se transforma, se redefine en la habilidad de los estados para actuar libremente, pero también responsablemente dentro de un sistema internacional donde nadie
es completamente independiente. Defender la soberanía no es rechazar el mundo, es exigir que en ese mundo cada nación sea escuchada, respetada y considerada en igualdad de condiciones. Porque sin soberanía no hay Estado, y sin Estados soberanos no hay derecho internacional, sino más bien imposición. Señores, muchísimas gracias. Hasta aquí.